Bien, continuamos con ejemplos sobre caudales. Y vamos a poner el siguiente ejercicio. Tenemos una bomba que envía agua con un caudal de 100 litros por minuto a este tanque cilíndrico, ¿ya? Eh, que tiene 2 metros de diámetro, esos son 2 metros, y tiene 3 metros de altura. La bomba, esta se detiene automáticamente porque tiene un sensor y cuando el estanque se llena. Vamos a poner la siguiente condición. Si se acciona la bomba, estando el estanque totalmente vacío, y 45 minutos después de que se ha accionado la bomba, se abre una llave de desagüe que tiene acá abajo. Vamos a poner ahí. Y esa descarga a un cierto flujo, ¿cierto? En este caso de 2 metros cúbicos por hora. Entonces, nunca para de meter agua, ¿cierto? La bomba que está ingresando, pero desde esos 45 minutos empieza a salir agua. La pregunta es, ¿cuánto tiempo funcionó la bomba? Entonces, aquí suponemos que no estaba lleno, ¿cierto? Esto a los 45 minutos, cuando se abrió esto, y después se empezó a llenar, pero un poquito más lento porque estaba saliendo agua de acá. Y hay que calcular cuándo esto queda lleno y cuándo se para la bomba, a pesar de que está saliendo por acá. Vamos a ver cómo es esto. Primero tenemos que calcular el volumen total, ¿ya? El volumen total de este estanque va a ser igual a el radio al cuadrado, y si el diámetro es 2, por lo tanto el radio es 1, ¿cierto? Por lo tanto este es un 1 al cuadrado, que está aquí, que es 1, por pi, ¿cierto? Porque es radio cuadrado pi, por la altura, 3. Está todo en metros, así que el resultado me da en metros cúbicos. Ahora, vamos a calcular este ejercicio por tramos, porque pasan dos cosas aquí. El primer tramo implica cuando todavía no abren la válvula, ¿ya? Entonces, aquí ustedes tienen que saber leer bien estos ejercicios, que pasa una cosa y después pasa otra, que hay que ir siempre calculando y teniendo muy claro que hay todo un tiempo, todo un volumen o todo un flujo en una primera parte y luego una segunda o un tercer tramo dependiendo del ejercicio. En este caso se ve que hay dos tramos. En el primer tramo, ¿cuánto volumen entra? Entran 100, que son el flujo de la bomba que está entrando, ¿cierto? 100 litros por minuto, y se hace andar por 45 minutos antes que abra la válvula. Entonces eso, ¿cierto? Como esto da en litros por minuto y está multiplicado por minuto, nos da 4.500 litros que entraron. Como ya nosotros sabemos muy bien hacer cambios de unidades, ya sabemos que esto son igual a 4,5 metros cúbicos, ¿cierto? Porque son un metro cúbico son 1000 litros. Entonces sería esto dividido por 1000. Aquí podemos sacar una conclusión. En estos 45 minutos el estanque no está lleno, dado que su volumen total es 9,42 y en los 45 minutos solo llegamos a 4,5 metros cúbicos. Entonces este es como un poquito más del... No, un poco menos de la mitad, ¿ya? Vamos a ver el segundo tramo. En el segundo tramo tenemos un flujo de descarga de 2 metros cúbicos por hora. Pero ahí nos está molestando porque son unidades diferentes a los litros por minuto. Entonces vamos a tener que hacer el cambio de unidades. 2 metros cúbicos por hora. Lo multiplicamos por 1, que sería la definición de metro cúbico, que son 1000 litros. Y con eso se me va a ir el metro cúbico. Y me va a quedar el litro. Por otro lado voy a cambiar el tiempo. Y yo sé que una hora son 60 minutos, ¿cierto? Este término vale 1. Multiplicar por 1. Y lo hago para que se me vaya la hora y me quede todo en minutos. El resultado me da que esta bomba tiene un flujo de descarga de 33,33 litros por minuto. Y aquí nos podemos fijar en algo. Si es que está saliendo a 33,33 litros por minuto y está entrando a 100, o sea, a más que esto, quiere decir que en el tiempo el estanque se va a ir llenando, ¿cierto? Porque está entrando
agua a mayor flujo del que está saliendo. Entonces efectivamente la bomba se va a detener cuando esto esté lleno, a pesar de que está esta válvula abierta. Achicamos un poquito esto para poner los cálculos. Ahí está el volumen total, el flujo, ¿cierto?, de descarga. Y ahora vamos a poner cuál es el flujo neto en la segunda etapa. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos con neto? Al resultante, ¿cierto?, entre la descarga y la carga que está entrando. Y esto va a ser la resta, ¿cierto?, porque con el signo cambiado son ambos flujos. Aquí tenemos los 100 que están entrando y los 33 que van saliendo, ¿ya? Por lo tanto, esto se va a ir llenando, subiendo el nivel, a un flujo de 66,67 litros por minuto, ¿ya?, que sería la resta de estas dos cosas. Entonces, ¿cuánto volumen se necesita para que se llene? Hay que considerar que ya tenía 4,5 metros cúbicos, ¿cierto?, en la primera etapa, antes que se abriera la llave. Y sabemos que el volumen total son 9,42. Por lo tanto, me falta por llenar 4,92 metros cúbicos, que son exactamente 4.920 litros. Aquí hicimos el cambio de unidades contrarias que hicimos la otra vez. Teníamos metros cúbicos y lo multiplicamos por 1000 y me da los litros. ¿Por qué hice este cambio de unidades? Porque es útil. Porque dado que el flujo lo tengo en litros por minuto, yo tengo que tener unidades de litros, ¿cierto?, para poder después hacer el cálculo del tiempo. El tiempo de llenado va a ser no es otra cosa que el volumen partido por el caudal de las ecuaciones que vimos antes, ¿cierto? Ustedes pueden despejar que tiempo es igual a volumen dividido en caudal. Y esto me da, ¿cierto?, como está en litros, y esto está en litros por minuto, se me van los litros, y el minuto que de arriba me da que son 73,8 minutos. Ese es el tiempo de llenado, pero el segundo tiempo de llenado, o sea, cuando ya está abierta la válvula de abajo. No hay que olvidarse que se había llenado parcialmente antes en los 45 minutos. Por lo tanto, se suman los tiempos y da 118,8 minutos. Que, cambio de unidades, ¿cierto?, dividido por 60, son 1,98 horas. O de otra forma también son 1 hora y 59 minutos. 58, algo, pero se aproximó a 59 minutos. Bien. Entonces la clave de este ejercicio es trabajar por tramos a medida que se van cambiando los flujos. Vamos a ir a otra geometría. Aquí tenemos un estanque cónico que se llena también por arriba con un flujo de 3 litros por minuto. ¿Ya? Por aquí le van agregando los 3 litros por minuto. Entonces se va a ir llenando este cono invertido. Entonces preguntan, ¿cuánto tiempo se requiere para llenar el estanque hasta la mitad? O sea, hasta una altura por ahí. Además tenemos los datos de la geometría, ¿cierto? Dicen que el diámetro es de 2 metros, o sea, esto que está acá arriba. O sea, quiere decir que el radio es 1 metro. Y la altura son 4 metros. O sea, por lo tanto me preguntan cuánto es el tiempo para llenarlo hasta los 2 metros de altura. Ese sería lo que yo tengo que determinar. Bien, no tenemos que olvidar volumen de un cono, ¿cierto? Para donde esté invertido o bien, da lo mismo. Es 1/3 de pi, el radio al cuadrado por la altura. Pero como nosotros vamos a adquirir después el volumen de cuando llega a la altura, nosotros, si nos recordamos, acuérdense del ejercicio eso que vimos de la piscina, que sea la mitad de la altura no quiere decir que es la mitad del volumen. No, porque va cambiando el radio, ¿cierto?, a medida que cambie la altura. Por lo tanto, tenemos que usar el teorema de Tales de Mileto. El que dice, ¿cierto?, referido a esta figura de acá, que hay una proporción entre las alturas, la altura total, con el radio total o original, respecto a la altura, a una intermedia, con el radio que se forma aquí intermediamente.
Esto siempre es válido, ¿cierto?, para triángulos, en este caso aplicado a un cono, ¿cierto?, porque es de sección triangular. Entonces, podemos calcular el pequeño radio que se va a formar acá a los 2 metros. Va a ser la altura, que sé que son 2 metros, el radio original, que es 1 metro, y la altura total, ¿cierto?, original, que eran 4 metros. Gracias al teorema de Thales, yo fácilmente puedo determinar que ese radio va a medir medio metro ahora. Por lo tanto, voy a calcular el volumen de este estanque cónico invertido cuando está a la mitad de su altura. Uso esta fórmula y donde dice radio pongo medio metro y los 2 metros que son la altura. Eso me da 520 litros. Entonces ahora aplico la fórmula, ¿cierto?, de que caudal es volumen dividido en tiempo, por lo tanto puedo despejar acá que el tiempo es el volumen dividido en caudal, es lo mismo que usamos en el ejercicio anterior, y tenemos que estos 520 litros dividido en el caudal, ¿cierto?, aquí se usó C, pero podríamos hacer Q como estábamos usando antes, son 173 segundos. ¿Cuántos minutos son? Son un poquito menos de 3, parece. Ahí ustedes lo pueden revisar. Ustedes pueden hacer este ejercicio con, en vez de que sea el cono invertido, que sea el cono para el otro lado, o sea, que se esté llenando por la punta, ¿cierto?, y esto esté en un cono en posición normal. A ver cómo queda de diferente. Debería ser el tiempo un poquito más, porque, ¿cierto?, esto va a quedar en el fondo, la parte más que tiene más volumen va a quedar en el fondo. Traten de ustedes hacer ese ejercicio y ver que efectivamente dé un tiempo mayor. Vamos a ir a este otro nuevo ejercicio de caudal. Vamos a suponer que tenemos un estanque cilíndrico, como el que está aquí en la figura, y este estanque cilíndrico se carga por un caudal C1 que está aquí arriba, ¿ya? Entonces iba a pasar lo siguiente. Este estanque cilíndrico, que tiene 2 metros de diámetro, por lo tanto su radio es 1 metro, y tiene 3 metros de alto, es igual que el primer cilindro que vimos, es alimentado por la parte superior a 10 litros por minuto. Ya, por ahí entra ese caudal. Y esto en la primera parte, ¿cierto?, aquí hay varias escenas, esto se va a dejar así tranquilamente cargando hasta que llega a 3/4 partes del volumen, perdón, a 2/3 del volumen. En ese momento, ya, parte otro tiempo, se abren 2 válvulas de desagüe, ¿cierto?, esta que está acá, que saca un caudal C2, y esta que saca un caudal C3. Ojo que hablo de válvulas, no de llaves. ¿Qué diferencia hay? Bueno, en ingeniería se habla de válvulas, ¿cierto?, lo que comúnmente nosotros llamamos llaves, ¿ya? Entonces, espero que ustedes empiecen a usar este término, ¿cierto?, para las comunes llaves. Se abren 2 válvulas de desagüe, una que se encuentra en la mitad de la altura, ¿ya?, y el otro que se encuentra en el fondo. Los flujos lo sabemos, la que se encuentra en la mitad tiene un flujo de 6 litros por minuto y la que descarga por abajo tiene 12 litros por minuto. La pregunta es, ¿cuánto tiempo demora en llenarse o vaciarse el estanque desde que se abren las válvulas? O sea, primero imaginemos que esto está andando, ¿cierto? Y me preguntan, desde el momento que yo abro estas 2 válvulas, ¿qué pasa? ¿Se llena o se vacía el estanque? ¿Y cuánto se demora en ocurrir aquello? Entonces, como venía mencionando, reconocemos 3 tiempos en este ejercicio. Y esto es clave para poder resolverlo. El llenado con C1, ¿cierto?, para ese caudal 1, hasta los 2/3 del volumen. Por lo tanto, obviamente necesitamos calcular el volumen total. Luego, el llenado con C1, porque esto nunca para, en ninguna parte del ejercicio dicen que C1, ese caudal, no deja de entrar al estanque. Y el vaciado por C2 y C3. Y va a haber otro tiempo
que esto lo teníamos que sacar por conclusión del diagrama, es que va a haber un momento que esto vaya aquí, ¿cierto? Si es que se está vaciando, o sea, esta válvula de C2 no va a poder vaciar, porque aquí no va a haber líquido, va a haber solo aire, entonces no va a estar vaciando nada. Entonces va a haber un tiempo que va a constar de el llenado por C1 y el vaciado exclusivamente por C3. Vamos a calcular cada uno de estos tiempos. Primero, el volumen total lo calculamos como el volumen de un cilindro, ¿cierto? Que es el área, ¿cierto? Pi diámetro cuadrado cuarto por la altura. Y aquí tenemos, ¿cierto? 2 al cuadrado cuarto. Es lo mismo que ustedes hubieran puesto, ¿cierto? El radio al tiro 1, 1 al cuadrado, porque fíjese, 2 al cuadrado cuarto es lo mismo que 1. ¿Cierto? Por 3 dan 9.420 litros. Luego, el volumen cuando llega a los 2 tercios, ¿cierto? Que va a ser cuando empieza nuestro tiempo, que es por aquí, imaginémonos, lo vamos a calcular de la siguiente forma: 2 tercios del volumen total, que es este de acá, y me da 6.280 litros. Otro volumen que me va a interesar va a ser el volumen de la mitad del estanque, porque hasta aquí nomás va a poder vaciar esta válvula que está entre medio. Entonces eso es muy fácil, porque o divido este por 2, ¿cierto? Y me debería dar esto, o calculo en este caso de nuevo el volumen, pero en vez de 3 metros uso la mitad, que sería 1.5, ¿cierto? A la mitad de la altura. De las dos formas tiene que dar lo mismo, y la mitad del volumen es 4.710. Por lo tanto, yo voy a calcular el tiempo que le voy a llamar tiempo 1, que es cuando esto está lleno a los 2 tercios y están descargando C2 y C3. Fíjense que acá hay algo interesante. Esta fórmula ya la vimos antes del tiempo, ¿cierto? Volumen dividido el caudal. El volumen que voy a estar retirando en este tiempo 1, ¿cuál va a ser el límite del tiempo 1? El tiempo 1 va a ser cuando esto llega a la mitad, porque ese es una de las partes del ejercicio. Yo quiero separarlo esto en cuanto llegue a la mitad y después en cuanto descarga solamente C3. Entonces el volumen en este caso va a ser el volumen que se alcanzó a llenar, que eran los 2 tercios, ¿cierto? Que estaba al inicio, son 6.280, menos el volumen de la mitad, ¿cierto? Ese es el volumen que yo tengo que sacar, que si lo pinto sería este que está acá. Ese poquito volumen que hay ahí, entre los 2 tercios y la mitad. Ahora vamos a ver quién aporta para poder disminuir ese volumen. Bien, quien aporta son las dos válvulas, ¿cierto? C2 y C3, ¿cierto? Pero hay alguien que está aportando contrariamente, no al desagüe, sino que al llenado. Y ese es C1. Entonces aquí es importante, ¿cierto?, cómo aplico esta fórmula para los flujos resultantes. Igual que en el ejercicio, ¿cierto?, que vimos en el primero, que yo calculaba el flujo resultante, aquí se puso en la misma fórmula. Entonces aquí estábamos los dos flujos, el 6, el 12 y el 10. Y me da que para que llegue de los 2 tercios del volumen hasta la mitad, esto se va a demorar 196 minutos. Me falta el segundo tiempo. El segundo tiempo va a ser cuando ya C2 no está haciendo nada, porque esto va a estar justo en la mitad y va a empezar a bajar. Y ahí solo va a estar C3 actuando para sacar el líquido, y además C1 que sigue metiendo por acá. Entonces, aquí están los 3 tiempos, ¿cierto? C1 hasta los 2 tercios, ya lo consideramos. Este tiempo 2, donde calculamos el tiempo 1, ¿cierto? Este tiempo de acá correspondía a cuando está vaciando C2 y C3 y C1 llenando. Y ahora vamos a calcular el tiempo 2, que tiene que ver con esta tercera situación, cuando solo C1 está agregando y se está haciendo solo por C3.
aquí está este tiempo 2. El volumen, ¿qué va a ser? Va a ser obviamente todo el volumen de la mitad del estanque. Por lo tanto, toda la mitad del estanque. C3 va a estar sacando 12 y C1 va a estar agregando. Entonces el resultante es 12 menos 10. Resultado 2355 minutos. Por lo tanto, ¿cuánto se va a demorar a partir que se abren las válvulas esto? En vaciarse se va a demorar la suma de los dos tiempos parciales que hemos calculado. 196,25 más 2355. Y esto entonces se demora toda esta cantidad de minutos, 2551 minutos. Entonces este mismo ejercicio ustedes lo pueden hacer, lo pueden variar, inventándose, ¿cierto? Algunas más válvulas entre medio a diferentes distancias, o diciendo, inventándose otro tiempo. Imagínense que pasa un tiempo donde esto está en un cuarto y C1 deja de agregar. Entonces ahí habría otra situación que se va a vaciar más rápido, obviamente. Aquí la gracia que se vaciaba era porque C3 es mayor que C1. Si C1 hubiera sido mayor que C3, bueno, dependiendo también de C2, esto se hubiera llenado en vez de vaciado. Ahora, interesante sería que ustedes averigüen qué valor de C2 o qué relación entre cada uno de ellos se necesitaría para que esto se mantenga constante en la mitad. ¿Ya? Entonces esas son todas las variaciones que uno le puede dar a un ejercicio de llenado, que es muy importante hacerlo bien, porque en la operación de procesos, sea metalúrgicos como químicos, siempre va a estar lo que es el llenado y vaciado de estanques. Entonces tienen que manejarlo muy bien esto. Bien, vamos a quedar hasta aquí con ejemplos y les recomiendo que descarguen la guía de ejercicios que se dejó y traten de hacerlos, tómense el tiempo y después comparen los resultados con sus compañeros de la forma que se puedan comunicar, y si tienen dudas obviamente contacten a sus profesores por correo o por el foro del aula virtual. Nos vemos a la próxima.